¿Cómo le va? Buen día. Bien, sí, yo estuve viendo un poco el tema de taxonomía, leyendo, digamos, no pude entrar a la clase de la semana pasada porque tuve un problemita, pero Ah, bueno, estuve leyendo el material que habían dejado. Me cuesta sí, un poquito el hecho de nombrar a los, o sea, no sé cómo, me enredo en eso. Sí, por ejemplo, entendí el tema de los epipedones y los endospedones. ujú, Hasta ahí, digamos, a la hora de ya entrar al nombrar, digamos, un suelo, ahí es como que me pierdo o no sé qué es lo que tendría que tener en cuenta o bueno, no sé si hay que estudiar, por ejemplo, todos los tipos de órdenes y ir sacando, digamos, con el nombre que nos dan, por ejemplo, de un suelo, al estudiar ya todos los órdenes, los subórdenes y esas cosas, ir sacándolo, o si existe otra forma, digamos, más fácil, o sea, no entiendo cómo encarar a la hora de nombrarlos, digamos, o sea, a la hora de la que me den un nomenclatura, tipo eso, la claro, nomenclatura. exacto. Bueno, acá lo que cuenta Sí, Verónica es lo que le llamamos la nomenclatura, que es como es, cuando ustedes han visto plantas, ¿se acuerdan que vimos que teníamos un orden, un suborden? Pero bueno, por ejemplo, cuando hablamos de especies vegetales, ¿qué decimos? Supongamos Fragaria chiroensis, la frutilla. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que esa sería la especie. En el caso de el género Fragaria, ¿se acuerdan? En cambio, en el caso de la Soil Taxonomy, lo que va armando es el nombre de suelo con un elemento formativo. Un elemento formativo lo aporta el orden, luego del orden le sigue el suborden, luego el gran grupo, el subgrupo, después viene la familia, la serie. ¿Sí? Entonces yo voy así. Entonces yo te muestro un ejemplo, Verónica, y lo vamos armando. Ahora, ¿hay que saber los elementos formativos? Sí, porque si no, no voy a ajá. saber a qué orden corresponden. La otra, y Bien. esto se lo digo a todos, a ver, voy a ingresar a alguien. Eh, para clasificar suelos yo necesito saber dos cosas. Los dos, por lo menos, eh, los horizontes diagnósticos. Es decir, yo necesito saber diferenciar de qué si tiene epipediones o endopediones. Se dice epipediones o epipedones, ¿sí? Puede tenerla ahí o no, es lo mismo. O endopedones. Tienen que saberlos. Ahora, ¿cómo voy a saber yo en un perfil qué epi o endopediones tiene? Entonces, ustedes van a recurrir a los apuntes que nosotros le dimos. Ya sea que tomen el PowerPoint o esa tablita que le dimos. Entonces, lo primero que van a hacer, lo más fácil, es fijarse si es un epipedión mólico. ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a ver en la práctica, pero vayan sabiendo lo que es así. Una vez que yo tengo diferenciado los epipediones, me voy a los endopediones. Y también me fijo si hay otras características diagnósticas. ¿Qué más me sirve a mí? ¿Y de dónde voy a sacar eso? Y bueno, para eso yo tengo el perfil del suelo, la descripción del perfil y los análisis del suelo. En la práctica se hace con una guía, con la guía de la Soil Taxonomy. Nosotros le hacemos mucho más sencillo porque, bueno, solamente lo que van a tener son conocimientos básicos, por eso ustedes tienen esa tablita para que puedan discernir. Siempre se empieza con el epipedión mólico, ¿sí? Después seguimos con los endopediones, si hubiera, puede ser que no haya, o con otras características diagnósticas. Entonces, eso me sirve a mí para determinar el orden. Cuando yo determino el orden, ¿sí? Puedo determinar después también el suborden. El suborden, por ejemplo, en algunos órdenes me sirve el régimen de humedad, el régimen de temperatura, el material original. Toda esa información la tengo que tener. Y voy armando el nombre con los elementos formativos. Entonces, vamos a ver, les muestro un ejemplo, me voy al PowerPoint, cómo se van armando los órdenes. ¿Qué tengo en cuenta para armar los órdenes? Ese triángulo que ustedes vieron, una pirámide en realidad es, donde los niveles de las categorías superiores, ¿cuál es? Orden,
suborden y gran grupo, que se basan mucho en la genética y la morfología. Y en las características inferiores tienen más características prácticas. De ahí la importancia de saber la familia de un suelo, porque me va a dar muchas características que son importantes para el manejo. Bueno, entonces yo les muestro unos ejemplos para que vean cómo se va armando. Entonces, los elementos formativos de los órdenes sí los tengo que conocer. Son 12 nada más, ¿sí? Y tienen que ver con el nombre, así que para un molisol es sol, para un entisol es ent, para un inceptisol es ep, ept, ¿y qué más? Y para los subórdenes, hay algunos que son muy importantes que lo vamos a ver en la práctica y son los mismos que sí, hay que saberlos, pero por ejemplo, el significado tiene que ver mucho con la palabra, entonces sabiendo la palabra ya saben el significado. Entonces ahí les muestro unos ejemplos. Ya les comparto pantalla y les muestro el PowerPoint, ¿sí? Para que vean unos ejemplos, cómo lo van a ir armando. Está. Ahora les comparto. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora les muestro cómo vamos a armar el nombre. Fíjense, las palabritas, entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las categorías? Entonces, como yo les decía, orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. ¿Sí? ¿De dónde lo sacamos a eso? Acuérdense, eso está acá. Cuando vimos bien, esto que está acá es lo que ustedes tienen que saber. Estas son las taxas o los niveles jerárquicos. Esto dijimos que son los superiores y estos son los inferiores. Ese es el orden que van a seguir en el nombre, ¿sí? Cuando yo arme el nombre. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, tenemos 12 órdenes, ¿sí? El menos, el más joven de todo, es el entisol. Así nos vamos ubicando. Tenemos entisoles, inceptisoles, alfisoles, molisoles, vertisoles, espodosoles, a ver, y acá está. Entonces, por ejemplo, el elemento formativo del vertisol es art, o sea que cuando yo veo la terminación art, se está refiriendo que pertenece esa clasificación, me está indicando el orden vertisol. ¿Ven? Fíjense, cuando yo digo vertisol, ya me estoy refiriendo a un orden de suelo. El elemento formativo es ERT, ¿sí? Acá se agrega la B cuando es para orden, ¿sí? Pero el elemento formativo sigue siendo el mismo, ERT. Y sol me está diciendo que es un suelo, ¿sí? Acá estoy a nivel de orden, vertisol. Entonces el elemento formativo es ERT, en un entisol, ENT. ¿Por qué yo les destacaba que sepan cómo deriva esa palabra? Porque me es útil para reconocer el orden y las características que tiene. Por ejemplo, cuando yo digo vertisol, el elemento formativo es ERT, entonces me está diciendo invertir. ¿Qué quiere decir? Ese vertisol, que se acuerdan que tenía un perfil homogéneo, donde había grietas profundas, donde la materia orgánica caía en profundidad y se mezclaba el suelo, ¿sí? No había una clara diferenciación entre los horizontes. ¿Ven? Estos son los elementos formativos. Inceptisol ep, aridisol id, espodosol od, ultisol es ult, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces, bueno,
Ya dijimos que aquí estamos a nivel de orden, entonces está unido el elemento formativo más sol, que me está indicando siempre que vean que termina en sol, yo sé que estoy a nivel de orden. Aquí estoy alfa y sol. Vamos a nivel de suborden. Dije que el elemento formativo, por ejemplo, para el alfa y sol era alf. Fíjense cómo se va armando. ¿Ven cómo termina? Dice seralf. Aquí estoy a nivel de suborden. Alf es el orden. Y ser me está indicando el régimen de humedad. En este caso es sérico. Entonces, esto que se va armando a mí me da mucha información. ¿Por qué? Tengo todas las características del alfisol y todas las características que me está diciendo el régimen de humedad. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Como es un alfisol, yo sé que tiene un epipedión ócrico, yo sé que es un suelo propio, por ejemplo, de zonas forestales, donde hay árboles, que tiene un endopedión que puede ser argílico, ¿sí? Puede ser argílico, puede ser nátrico, puede ser cándico. Esas son las opciones. ¿Sí? ¿Qué más sé? Que el porcentaje de saturación de base es superior al 35%. Todo eso yo sé por las características del orden. Y el suborden lo que me está diciendo, al ser sérico, es que las precipitaciones ocurren en el invierno. Por lo tanto, es un régimen mediterráneo. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Este es un Ustalf. ¿Ven? Acá me está diciendo, ya termina el alf, este es el nativo. Volvemos de nuevo al elemento formativo de los alfisoles. Y ust es el régimen ústico, es decir, donde las precipitaciones superan, la evapotranspiración supera la precipitación, y las precipitaciones están concentradas en el verano. Es lo que nosotros más o menos llamamos nuestro régimen monzónico. ¿Sí? Fijamos. Entonces, hasta ahí llegamos al suborden. Si le agregamos otro elemento formativo a este, vamos al gran grupo. Por ejemplo, Pale, ser alf. Alf, orden alfisol. Ser, régimen de humedad. Pale me está indicando que es un perfil, un suelo que se ha desarrollado en un tiempo pasado. Ahora, ¿cómo sé yo todo eso? Todo eso es lo que ustedes tienen en el apunte, en el trabajo práctico, en las últimas hojas. Si ustedes revisan, a ver, en 2 minutitos ya les comparto. No sé si es mi problema de internet, pero no, es como que está todo muy lerdo. Les quiero mostrar ¿cómo se? Ah, ahí está. Ya están las letras. Ahí está. Bien, ya les comparto. ¿Qué tienen ustedes en el práctico? ¿Lo están viendo? Es el práctico. Ese es el práctico. Fíjense. Ustedes tienen la primera parte del práctico, una pequeña introducción, después tienen los ejercicios. ¿Sí? Acá hay algunas preguntitas. Y acá al final, acá tienen un ejemplo de una descripción de suelo y cómo van a partir de acá, ¿qué hay que hacer? Determinar los horizontes diagnósticos para poder determinar más o menos a qué orden, suborden. ¿Sí? Por ahí no van a tener tanta información, nosotros se la vamos a dar, pero los epi, los endospediones los pueden determinar acá. ¿Sí? Y al final, ¿qué es lo que tienen? Fíjense, aquí están las características más simplificadas de los órdenes, de los horizontes. Acá hay una clave simplificada del orden. Y acá están, fíjense,
elementos formativos del orden. O sea que ustedes se van a guiar mucho con esta tablita, porque esta es la que les va a servir a ustedes para saber, por ejemplo, si termina en alf, que es un alfisol, en and, un andisol, y así sucesivamente. Están los elementos formativos del orden, los elementos formativos del suborden. Los tengo que saber todos, no solamente los más importantes. Por ejemplo, fíjense, si yo digo alf, es álvico, me está diciendo que el horizonte álvico. O sea, hay algunos que ya son muy lógicos. ¿Está bien? ¿Qué más? Antr, humano, se refiere a un epiperión antrópico, un plágeno o un antrópico, que son los epipediones que, digamos que, donde el hombre ha intervenido para su formación. Acu, ¿sí? Es un régimen acuico. ¿Sí? ¿Qué más? A ver otro. Arg, endoperión argílico. Cal, cálcico. Cam, cámbico. O sea, me están indicando ya, algunos son muy evidentes. Por ejemplo, crico, se refiere al régimen de temperatura. Duripam, fibras. O sea, fíjense de que algunos son muy evidentes. O sea, bueno, entonces tengo los elementos formativos del suborden. ¿Qué más van a necesitar? Y acá están los elementos formativos del gran grupo, que son algunos muy parecidos, ¿ven? No es que cambien, es lo mismo. Lo que pasa es que va a haber órdenes que los van a tomar, los van a utilizar en el suborden y otros en el gran grupo. ¿Ven? Para la clasificación nosotros los vamos a guiar. Lo que ustedes más que nada tienen que aprender, ¿sí?, es cómo a partir del nombre vamos armando. Por ejemplo, fíjense, endo-aqualf. ¿Ve? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? A ver a qué orden pertenece. Alfisol. ¿A qué suborden? Áquico. ¿A qué gran grupo? Endo. Y me voy y me fijo. ¿Sí? Cada uno de estos elementos formativos está abajo. Miren este. Petroargid. Id. ¿Qué es? Aridisol. Orden aridisol. ¿Qué suborden? Argílico. Fíjense, me está diciendo ya que un endoperión argílico. Petro. O sea que está como. Esto me está dando idea que está. ¿Qué es petro? ¿Qué les suena a ustedes? ¿En qué punto están viendo? No estamos viendo en general, Anaí. Estamos analizando. Analizando, la compañera preguntaba cómo se armaban los nombres, y bueno, eso es lo que estamos repasando, porque Anaí pregunta acá en qué punto estamos viendo. ¿Sí? No sé si entendiste, Verónica, Verónica, vos me preguntaste, ¿verdad? Sí, sí, profe. No, sí, ahora ya entendí, porque había leído el tema del, o sea, el endopediones, los pediones, los endo y los epipediones, y digo, ¿qué tiene que ver esto con cómo nombrar un suelo? Entonces no entendía Bien. cómo lo relacionaba, pero ahora ya lo entendí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, le hago una síntesis para Anaí o para la gente que ya entró recién. Entonces, para que yo pueda determinar, primero, los niveles jerárquicos, ¿cuáles son? Es como una clasificación, ustedes siempre asocian a lo que vieron en botánica sistemática, ¿sí? Acá tengo orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie, ¿sí? ¿Y por qué es una pirámide? Porque arriba, acuérdense en que tengo solamente 12 órdenes, o sea que tengo una gran cantidad de suelo, todas agrupadas solamente en 12 órdenes, o sea que tienen una terrible variabilidad, porque dentro de un orden puede haber una gran variedad de suelos. Y me voy hasta la última, que es la serie donde hay información con mucho detalle, ¿sí? Es más particular, más homogénea, y es más práctica también. Entonces, para yo determinar un orden necesito los horizontes diagnósticos, necesito las características diagnósticas, el régimen de humedad, el régimen de temperatura, y con mi guía yo determino entonces los horizontes diagnósticos. Con los horizontes diagnósticos voy a determinar el orden, ¿sí? Y ahí, de acuerdo al orden que se trata, me va a ir pidiendo información. ¿Sí? Eso es cuando trabajamos a nivel de una guía. Ustedes no van a llegar a tanto detalle.
Lo que sí nosotros los vamos a seguir simplemente para que lleguen a orden, gran grupo, pero va a ser todo guiado, porque realmente manejar la taxonomía hay que sentarse con la Soy Taxonomy y es toda una especialidad. Ustedes solamente van a ver lo básico, lo elemental, digamos así, ¿sí? Entonces, ¿cómo armo después el nombre? A diferencia de botánica sistemática, donde se iba agregando una palabra, me decía la especie, la otra el género, acá son elementos formativos. Por ejemplo, ¿sí? Acá tengo un ustifluvent, ¿sí? Acá necesito saber los elementos formativos. ¿Los tengo que estudiar? Sí, los más importantes los van a tener que estudiar. Y fíjense en que no son difíciles porque son evidentes. Por ejemplo, ent me está diciendo que pertenece al orden entisol. Ese es el elemento formativo del orden, ent. Flu me está refiriendo al suborden. Just se está refiriendo al gran grupo. Creo que acá hay un ejemplo donde se llegó hasta subgrupo. ¿O no? Me parece que todos están hasta gran grupo nada más. ¿Sí? Veamos otro. Por ejemplo, Eutrotorroc, Ox. ¿Quién se anima? ¿El elemento formativo de qué orden? Este es fácil. ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es el único orden que ustedes conocen que termine en Ox? ¿Oxisoles, profe? Claro, tal cual, de los oxisoles, tal cual. Muy bien, de los oxisoles. Entonces, cuando yo ya sé que son de los oxisoles, puedo informar mucho. Ya puedo decir que son de zonas tropicales, que puede tener un endopedionóxico, que es rojizo, que, por ejemplo, tiene una baja fertilidad química, que son ácidos, en fin, todo lo que yo sé de los oxisoles. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dice que este nombre me da mucha información. Después dice Thor. ¿A qué se refiere con Thor? ¿Dónde le sonó Thor? Que también lo vieron. Les doy un dato. Se refiere a un régimen. ¿Régimen de humedad o de régimen de temperatura? De humedad me suena a mí, profe. Y es el tórrico, exactamente, sí, que es un régimen tórrico semejante, me está diciendo, me está hablando de la aridez que tiene el suelo. Y Eu seguramente que me está dando condiciones, fíjense, esto, Eu, le vuelvo a repetir para los que recién ingresaron, cada elemento formativo al final del práctico, ustedes los van buscando. ¿Ven? Acá están los elementos formativos para el orden. Elementos formativos para el suborden, elementos formativos para el gran grupo, por ejemplo habíamos dicho Tor, de tórrico, ¿ven? Tor, seco, tórrido, cálido y seco, ¿se acuerdan? Tórrico, a eso se refiere. Creo que había otro elemento formativo del gran grupo, creo que era... No, este es del gran grupo, pero para todos es lo mismo, tórrico es lo mismo. Creo que era, ¿cuál era? Endo. ¿Quién se acuerda que era lo que habíamos visto? Yo tengo que volver atrás. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Por ejemplo, Eutro. Me voy, busco. Para el gran grupo, elemento formativo. Aquí estoy a nivel de orden. Elemento formativo, suborden. Elemento formativo, gran grupo. Eutro. ¿Qué significa? Alta saturación de bases. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo van a ir entonces formando y la información que me va dando? ¿Cómo es la nomenclatura que se utiliza en la taxonomía de suelos? Por eso se basa en elementos formativos. Hasta ahí es el gran grupo.
Cuando ya se trata del subgrupo, agrega otra palabra, y así sucesivamente. Subgrupo, cuando ya hablamos de familia, agrega más palabras, características, por ejemplo, mineralógicas, dice que es montmorillonita, o puede ser características térmicas, va agregando palabras, ahí sí ya, a partir del subgrupo son palabras, y antes son elementos formativos. ¿Sí? No sé si se ha entendido. Y cuando llegamos a la serie, ya en la serie directamente están, en ese caso el detalle es tan grande que ya se refiere a un lugar. Por ejemplo, serie Cafayate. ¿Sí? O sea, ya ahí me está dando idea de lo particular, fíjense en cómo hay mucho detalle en esa información. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? ¿Lo han podido comprender? No sé si me expliqué. Sí, profe, se entendió. Bien. Y lo que sí, como me preguntaba la compañera, sí tienen que saberlo a los elementos formativos, los más importantes. Ahora vamos a trabajar, nosotros lo vamos a hacer juntos en el práctico, no se asusten. Pero se los voy diciendo como para que ya vayan preparándose, vayan mirando y no se asusten. Han visto que no es difícil, no es algo... Parece complicada la taxonomía, pero en realidad... A mí me parece que la taxonomía, yo también cuando era estudiante me parecía que era... Primero no la veía ni pie ni cabeza a la taxonomía. Cuando yo la estudié cuando era estudiante no se veía tanto detalle, no era así. El detalle fue después cuando ya me hice docente, empezamos con más porque se empezó a ver, porque ustedes tienen que estar al mismo nivel de otras universidades. Entonces existe por lo menos los contenidos mínimos, se dan en todas las universidades. ¿Sí? Entonces bueno, ahí fue prepararse, pero el primero sí. Pero después cuando uno le encuentra la vuelta, ya se da cuenta que en realidad no es nada del otro mundo, es bastante sencillo, obvio que requiere un poquito de práctica y ponérselo a mirar con detalle, pero bueno, por eso yo digo hasta esta tarde ya vamos a ver, van a empezar a encontrarle la vuelta, no es difícil, ¿sí? Eso es lo que tienen que pensar, no es difícil, lo que sí la taxonomía requiere es saber de perfil del suelo, de procesos. En suelo siempre volvemos atrás. Una cosa es siempre hay una base. Necesito esto para hacer aquello. Ustedes han visto. Y los chicos que rinden final le van a contar a ustedes. Y en los finales se va y se vuelve de atrás para acá, de acá para allá. O sea, todo está relacionado. Fíjense en cómo vertisoles tienen que ver con el proceso de vertisolización que ustedes han visto. Por eso a algunos nombrecitos les suena, porque eran ejemplos para cuando vieron proceso. Bueno, no sé qué más, cuéntenme, no sé si tienen alguna duda más, alguna cosita más. Profe, yo tengo duda con un perfil que está en el punto 2 de este TP. Ajá. No, en el punto 1, perdón. En el punto 1 hay un perfil que no distingo los horizontes, o sea... A ver, ya lo vemos, ya te pongo, está en pantalla. ¿Está? A ver, ahí. Y me voy para adelante. Esta. abajo. ¿Ese? No, más abajo, este. Abajo. Ahí. No, abajo. Este. Ese, el primero. El primero, este. Claro. Ahora estoy distinguiendo que creo que pertenece a la... Pero yo lo tenía como separado. A mí se me separó en el documento, se me separaron. ¿Pero va junto con el que está al lado, profe? ¿O cómo? Ese análisis... Esto con esto, perdón, esto con esto, ¿te referís a eso? Sí. Porque a mí se me Sí, separaron. todo el análisis, sí, todo. ¿Por qué? Porque fíjate que acá ya nos da los contenidos de materia orgánica, me da lo de arcilla,
me da me está diciendo los contenidos de hierro que tiene incluso el suelo, y me da el WE, que es el matiz, o sea, el color dominante del espectro que tiene este suelo. ¿Sí? Como para resaltar que fíjate que acá es más amarillento, ¿sí? Eso es lo que te está mostrando. Acá es más oscuro, acá un poco más rojizo y acá un poco más amarillento. Eso es lo que te está mostrando. ¿Y qué es lo que piensan ustedes? La diferencia entre los horizontes genéticos y diagnósticos. En el punto 1. A ver. Sí, puede ser que les pregunte la diferencia. Esto acuérdense que son horizontes genéticos, ¿sí? Estos son horizontes genéticos. Pero para taxonomía, siempre que hagan clasificación van a trabajar con horizontes diagnósticos. ¿Mm? Bien. ¿Y de qué duda tenían? A ver, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué puede ser este suelo? ¿Qué podría tratarse? A ver qué orden podría pertenecer. Fíjense en que la idea de esto en realidad fue poner algo que ustedes los ejercitaran en pensar qué tipo de orden puede ser. Por ahí no, uno puede dudar de uno u otro, pero es como que ustedes van agilizando el ojo y de acuerdo a los horizontes diagnósticos pueden ir viendo a qué orden pertenece. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿A qué orden, fíjense, podría pertenecer? ¿Qué creen ustedes? Bueno, eso no se olviden que para el práctico chequenlo un poquito, vean los temas de órdenes. Fíjense, tiene un horizonte A, estoy hablando de horizontes genéticos, ¿no? Un E, un BT1, un BT2. Como yo sé algo de suelo, o sea, suponiendo, ¿cómo voy a ir pensándolo? A ver, ¿cómo va a ser el razonamiento? Para eso yo tengo que estudiar, vuelvo a repetir, cuáles son los horizontes diagnósticos de los órdenes. Entonces, como yo estudié, ¿qué digo? A ver, tiene un endopedión, ¿sí? Tiene un horizonte BT1 y BT2, qué sé yo, que han sufrido un proceso de argiluviación. Es decir, este podría ser un endopedión argílico. ¿Sí? Entonces yo podría decir, como tiene un endopedión argílico, podría pensar, bueno, podría pertenecer, por ejemplo, a los alfisoles, que la característica de ellos es un epipedión ócrico y un endopedión argílico, nátrico o cándico. Pero también puedo decir, pero el epipedión que tiene, o el horizonte superficial, este A, lo veo que es profundo. Si estos fueron 50 centímetros, fíjense, si estos fueran 50, ven que está la profundidad de acá de 0,50, y por acá tiene más de 30 centímetros. Y es oscuro. Ojo, que este podría ser entonces un epipedión mólico. Y si es un epipedión mólico, entonces podría pertenecer al orden de los molisoles. Cuando yo me fijo acá, el contenido de materia orgánica, comparto pantalla. ¿Sí? ¿Seguimos? Creo que están todos, ¿no? Bien, a ver. Entonces, fíjense, pero yo digo, no, bueno, pero para hacer un alfisol tiene que tener un epipedión ócrico, y este no es un epipedión ócrico, aparentemente es un epipedión mólico, pero ¿cómo sé yo que es mólico? Porque para hacer un epipedión mólico tiene que tener una de las características, es más del 1% de materia orgánica, y este tiene 4. ¿Qué más? Tiene que ser profundo. Este sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene más de 18 centímetros. O
sea que si acá fuera 25 a la mitad, este debe tener como 30 centímetros, entonces me inclino más porque este puede pertenecer al orden de los molisol. Este es un epipedión mólico y esto es un endopedión argílico. ¿Se entiende cómo ustedes lo tienen que ir razonando? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ir viéndolo así. Esa es la idea. Entonces, lo mismo. ¿Pero qué necesito yo? Necesito saber cuáles son los horizontes diagnósticos de los epipediones, de los órdenes. ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo. Fíjense. A ver, bueno, este ya es parecido. Veamos uno que sea más... este está bueno, fíjense. Este, si ustedes lo ven, es parecido al que está arriba. Nada más que en lugar de tener un horizonte E, que tiene un A, un BT, un AB, o sea, un horizonte de transición, BT1, BT2 y una roca. Podríamos pensar que como tiene un B, bueno, podría ser un molisol, podría ser un alfisol, pero ¿qué es lo que yo presto atención? Fíjense en el A que tiene. Me fijo, siempre me voy a ver los epipediones y los contenidos de materia orgánica. ¿Cuánto tiene de materia orgánica? Fíjense. ¿1% será? Sí, incluso menos, ¿ve? Que comienza y después disminuye. ¿Ven? Acá está. 0,5, 1, 1,5. Tiene una incluso menos de materia orgánica. ¿Ven cómo se va reduciendo? Y fíjense los colores que tiene. ¿Sí? Este es el UE, y esto me interesa el value y el croma, ¿por qué? Para que sea un epipedión mólico, tanto el value como el croma tienen que ser menor a 3,5. Y acá no le da el color para hacer un epipedión mólico. No le da el contenido de materia orgánica. Y a simple vista, ¿qué es lo que puedo ver? Que es poco profundo. ¿Ven la diferencia con el anterior? Entonces, ¿qué epipedión es? ¿Cuál es ese epipedión que cuando no es ni antrópico, ni úmbrico, ni mólico, bajo contenido en materia orgánica, el que es pálido, no le da el espesor? ¿Quién es ese epipedión? A ver. El ócrico, tal cual, Ana, muy bien, el ócrico. Entonces, si esto es un epipedión ócrico, fíjense, y esto es un endopedión argílico, ¿a qué orden podría pertenecer esto? Yo tengo que saber qué orden tiene un epipedión ócrico y un endopedión argílico. Sé que es argílico, ¿por qué? Porque es un BT. O sea, yo sé que un BT implica que hubo un proceso de argilización, y lo veo y es profundo. ¿Está bien? Está bien, no tengo más detalle. Fíjense en cómo se nota incluso la ganancia de arcilla en el endopedión. ¿A qué orden podría pertenecer? ¿Quién tiene el epipedión ócrico y el endopedión argílico? ¿Quién podría ser? ¿O quiénes podrían ser? Aridisoles. Bueno, los aridisoles se caracterizan porque son de zonas más áridas, ¿sí? Pero hay un orden que es característico del endopedión argílico. En realidad son dos órdenes. Yo a uno a ustedes le dije, este es el primo pobre y este es el primo rico. ¿Quiénes son los órdenes esos? Alfisoles y ultisoles. Exactamente. Podría ser un alfisol o podría ser un ultisol. Pero como no me dan el porcentaje de saturación de base, yo no puedo saber, o el pH, no me lo dice. Entonces podría ser uno o podría ser el otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo tienen que ir razonando? A ver, veamos otro.
O no sé, alguna pregunta de acá. En síntesis, ¿qué necesito saber? Tienen que saber estudiar los órdenes, cuáles son los horizontes diagnósticos. Por ejemplo, ¿por qué no es un aridisol? Porque los aridisoles, por un lado, me dicen que es del régimen arídico, que es la condición para que sea de un aridisol. Y la otra, generalmente en los aridisoles son suelos donde puede haber un endopelión argílico, puede haber, pero si no me dicen el régimen, es imposible que yo sepa, tienen que decirme de alguna manera de que el régimen es arídico. La otra opción para que sea arídico es que no me lo digan, pero por ejemplo yo tengo que tener un endopedión sálico, o sea un BZ, y nivel freático, un alto nivel freático, una capa freática. En ese caso sí, porque yo no conozco otro orden que tenga endopedión, que sea sálico y que tenga capa freática. ¿Se entiende? Chequen eso de lo que es el PowerPoint y donde están los órdenes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Eso va a haber que estudiarlo, vayan estudiándolo. Este es interesante, porque este tampoco, no me puedo confundir. Fíjense, esto está hecho justamente con el objetivo de que uno razone qué orden pueden ser. Y me da la información. Mire, me dice que Bull density, la densidad aparente, es, fíjense, 0,4, o sea que es una baja densidad aparente. Normalmente, anótenlo a modo de ejemplo, un suelo arcilloso tiene una densidad aparente de 1,25 gramos por centímetro cúbico. Un suelo franco de 1,4 en promedio, ¿no? En promedio. Y un arenoso de 1,65 gramos por centímetro cúbico. Entonces, fíjense que este no llega a 1, es 0,4 y en profundidad 0,6. Y me da otro dato. Me dice, hay retención de fosfato. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos arcillas? ¿Quiénes son esas arcillas que retenían fosfato? Miren que el fosfato es un anión, ¿no? ¿Quién es la arcilla que hace eso? No son todas las arcillas. Ustedes ven, no sé si también ven arcillas en geomorfología. ¿Ven o no? Profe, este año Sí. vimos, pero no muy específico. ¿Sí? No discriminaron, o sea, arcillas en general así. Sí, profe. Bueno, pero bueno, una de las arcillas que retiene fosfato son las arcillas halófanas, que son derivadas de cenizas volcánicas. Eso es típica de las arcillas halófanas. Esta es una característica de las, justamente de este tipo de arcilla, que es la gran capacidad de retener agua, la baja densidad aparente, ¿sí? Y la retención de fosfato que hace en ese suelo. Y como consecuencia puede ser que haya fosfato en ese suelo, pero no está disponible para las plantas. Entonces, con esos datos que yo les doy, ¿qué orden puede pertenecer a este suelo? No hay otro que tenga esas características. Andisol, exactamente, Ana, andisol.
los sandisoles son los únicos suelos que derivan de cenizas volcánicas, por lo tanto tienen arcillas como las halófanas. Entonces, y la gran característica de ello es la baja densidad aparente, la retención de fosfato. Esas arcillas halófanas se caracterizan porque se unen con el humus, con la materia orgánica, y forman complejos que son esféricos, huecos, esferas huecas, donde tienen una gran capacidad de retención de agua. La otra, fíjense, el ADE profundo. El epipedión típico de los sandisoles, ¿cuál es? ¿Cuál es el epipedión típico de los sandisoles? ¿Alguien se acuerda? Si yo les digo que es el más oscuro de todos, más oscuro que aún que el epipedión mórico. ¿Cómo se llama ese? Incluso el nombre lo dice. ¿Sí? El mismo nombre del epipedión lo dice. ¿Cuál será? Fíjense que acá en taxonomía trabajen mucho con todo lo que es el origen del nombre, ¿sí? Si yo digo molis, que se refiere a suave y hace referencia justamente al hecho de que son suelos que tienen una buena consistencia, son suaves, son sueltos, son mullidos, ¿sí? Yo digo que el epipedión melánico, melanos viene de oscuro, acuérdense, incluso en la piel, ¿sí? Este es un epipedión melánico, tiene altos contenidos de materia orgánica, ¿sí? En todo el perfil, en promedio, por lo menos porque tienen que tener 4% de materia orgánica. Baja densidad aparente, características ándicas que hacen referencia justamente a este tipo de material que les da el origen. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Fíjense, algunos nos necesitamos un dato más como para saber si es uno u otro orden, pero en general podemos determinar qué orden es. Entonces, el parcial va a ser así. Hoy es la clase de, esta tarde va a ser la práctica. Vamos a hacer el trabajo práctico. Yo ya les estoy anticipando cómo va a ser el parcial. El parcial seguro va a ser con información para que ustedes digan qué orden puede ser, o a qué epipedión se está refiriendo, o que tomen la palabra y digan qué características tiene ese suelo, porque es lo que ustedes van a hacer cuando tengan que trabajar. Seguro que van a buscar información, van a tener el nombre científico, y de ahí van a tener que poder interpretar qué es lo que dice. Entonces, de tarea, estudio los horizontes diagnósticos característicos de cada orden. ¿Está bien? Háganlo porque así vamos a poder aprovechar el práctico. Después los temas que vamos a seguir viendo es como dar vuelta a esto y ya empezar con física de suelo, físico-química. Entonces, por eso les digo, traten de llevarla a la materia al día. Como tarea ahora vayan a estudien los horizontes diagnósticos de todos los órdenes. ¿Sí? Pero los órdenes donde siempre nos va a parecer más importantes, ¿cuáles son? Los molisoles, los alfisoles, los entisoles, los inceptisoles, los aridisoles, opsisoles, ultisoles, esos son los más importantes. Gelisoles son menos importantes, histosoles menos importantes, ¿se dan cuenta? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta de esto. Ya más o menos seguían cómo vamos, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que estudiar. ¿Un epipedión no siempre coincide? Sí, no siempre. Y no lo vas a utilizar vos, Ana, eso sabemos que no es así. Cuando vos incluís otro horizonte, cuando por ejemplo ese horizonte tiene ciertas características que podés incluirlo, por darles una idea. Muchas veces pasa que ustedes tienen un horizonte A y es un suelo que tiene mucho calcio, un horizonte donde hay mucho calcio.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ese horizonte A se ve oscuro, hay una parte que se ve oscura y otro que se ve pálido. Pero ¿qué es lo que se sabe ahora? Que ese carbonato de calcio enmascara el negro de la materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se incluye más, además de esa parte oscura, se incluye más esa parte clara, porque se sabe que tiene contenidos de materia orgánica alto. Lo que pasa es que el carbonato no deja ver el color ese oscuro. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde más incluyo? Porque tengo un B que tiene altos contenidos de materia orgánica, o sea que cumple con muchas características de A. Es B porque tiene otra estructura, entonces agrego esos centímetros y me puede estar, ¿para qué? Para que yo diga que eso tengo un epipedión, para clasificarlo dentro del epipedión mólico. ¿Sí? Pero ustedes no van a hacer eso, ustedes van a hacer lo más sencillo. Ustedes toman el horizonte A y determinan si es un epipedión mólico, óptico o lo que fue. Ustedes no van a hacer eso. Se lo informamos para que sepan. ¿Sí? Pero no van a tener que tomar otro horizonte. Y le vuelvo a repetir, pues estudien eso, porque si no saben los horizontes diagnósticos de cada orden, ahí sí va a ser un chino básico taxonomía. Pero ya sabiendo eso, sabiendo los horizontes diagnósticos y los horizontes diagnósticos que le corresponde a cada orden, es como que ya solito va a fluir todo. Mi consejo. No sé si hay otra pregunta. Pero bueno, yo les recomiendo eso, que vayan estudiando para que esta tarde todo sea más ágil, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, usted creo que dijo el miércoles pasado que iba a subir su PowerPoint. Sí, No sé si lo subió. sí, está subido en la plataforma Moodle. Sí, A ver. sí. Está el práctico, está todo. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Lo encontraste? Sí, profe, ya lo encontré. Bien. Gracias. Sí, se los dejé la semana pasada para que justamente vayan estudiando taxonomía. Entonces, les dejo de tarea eso. Estudien los horizontes diagnósticos de cada uno y las características de los horizontes diagnósticos. Bien, profe. Entonces, en la tarde veríamos este TP de vuelta. Sí, sí, este TP. Ok. Buenísimo. Sí, porque Entonces, lo que hacemos ahora es consulta. Entonces, esta es la clase consulta. Y bueno, a la tarde vemos el práctico. ¿Sí? Con detalle. Pero bueno, la idea, fíjense, vuelvo a repetirles, si ustedes no saben eso, es como que lo van a ver al práctico y no le va a cerrar, no lo van a entender. Por eso es que se lo dejé con anticipación a todo para que vayan estudiando. Pero si no, no les va a cerrar. Y vamos a volver en el parcial, va a haber esto una y otra vez. Porque a partir de esto podemos hacer preguntas en cuanto a procesos, en cuanto a propiedades físicas, características limitantes de los suelos. Sí o sí, por eso se los digo. Hoy les estoy diciendo. Muchas veces llega el día y es como que no lo hubiéramos dicho. Sí va a entrar, seguro, y van a ver mucho en el parcial de taxonomía. Sí. Acá me pregunta si se va a preguntar en el coloquio teoría y el TP. Sí.
Se puede tomar un perfil, van a ser 5 preguntitas nada más, pero la idea es que vayan, ustedes, vuelvo a repetir, se autoevalúen y digan, bueno, no, acá estoy floja, o acá me está faltando, o bien, o ando muy bien. Porque si el coloquio es algo muy sencillo, ustedes siempre piensen que en la medida que uno va avanzando, el parcial es un poco más complejo, es para que lo piensen más. ¿Sí? Pero sí va a entrar eso, tal cual. El miércoles el coloquio. Primero, eso es de saber si es una P, saber si es una D. ¿Qué son esos P, D? Esos son subíndices. Todo eso van a tener que estudiar el apunte de perfil. Yo les dije, perfil es la base para el resto. Entonces, si no saben perfil, no van a poder hacer taxonomía, no van a poder hacer física de suelo. ¿Qué significa P y qué significa D? D es el impedimento, fíjense, no me lo olvido, es impedimento para el desarrollo radicular. Y P, lo que me está diciendo es que hay una perturbación en ese suelo. Por ejemplo, una perturbación porque se ha labrado el suelo, porque puede ser por el ganado, o puede ser que el hombre lo haya perturbado de alguna forma, aplicó, removió, agregó materiales, o sea, es el hombre, ahí ha intervenido el hombre. Esa es una P. ¿Sí? Eso significa que ha sido perturbado antrópicamente. Eso es AP. Y desde el punto de vista agrícola es diferente. Nosotros, los ingenieros agrónomos, llamamos AP a todo ese horizonte donde nosotros labramos la tierra, la damos vuelta, bueno, ese es un AP. ¿Está bien? Todo eso entonces que ha sido trabajado, modificado por el hombre, es AP. Ahora, ese AP no necesariamente es un A, puede ser un A más un C, o un A más un B, o sea que todo aquello que se perturbe se llama AP, independientemente de qué horizonte era. Puede ser que solamente sea un A, puede ser una C, les doy un ejemplo. Supongamos que ustedes se van a Cafayate. Los horizontes son muy escasos, tienen un A y un C. Pero el hombre ha perturbado más por su laboreo todo A y una parte también de C. Entonces todo eso que ha perturbado esa capa es AP. Independientemente si abajo había un A, o había un E, o había un C, que es lo que fuere. Eso es AP. ¿Se entiende? Y el AD es una capa, generalmente D está con horizontes más subsuperficiales, pero podría estar con D, que está haciendo referencia a un impedimento que le está impidiendo el desarrollo radicular. Eso hace referencia a D. Generalmente está más abajo, por ejemplo con un D, pero puede haber un AD. Entonces, revisen los subíndices. ¿Sí? Estudien los subíndices, qué significa un SS. Fíjense en que eso lo venimos viendo desde proceso. En proceso ustedes ya fueron viendo algunos subíndices, nosotros le pusimos los perfiles para que ustedes vayan viendo y le preguntamos, ¿cuál es este subíndice para carbonato de calcio, para acumulación de carbonato de calcio, para acumulación de sales más solubles que el yeso, para que los vayan sabiendo, ¿sí? Ya en perfil se supone que ya está, y les va a hacer falta, les va a hacer mucha falta, porque si les ponemos un perfil y tienen que hacer clasificación taxonómica, tienen que saber qué es lo que quiere decir las siglas. Así que revisen eso también, la nomenclatura. Bueno, no sé si algo más, chicos, gente.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de perfil que les haya quedado? ¿Alguna cosa? Y si no, ya estoy cerrando y lo estoy viendo esta tarde. Hasta luego. Hasta luego, Cruz. Sí, practicar y ver eso ahí, tal cual. Bueno, Verónica. Ya les di más o menos la posta, como dirían, para que vayan bien. El recuperatorio es al principio de la clase. No, yo creo que sería mejor tomarlo al final. Eso estuve pensando, o al final o a la mitad, pero no, al principio no. O en el descanso, que descansamos un rato, así ustedes hacen el parcial y después se incorporan de nuevo. No, de nada, Verónica. Bueno, esa es la idea. Eso es lo bueno de hacer consulta. Entonces ahora ustedes ya se van a ver, ya la tienen más masticada. Hasta luego. De nada, que anden más que bien. Hasta luego, Ana, Celia, Verónica.